Buen día con todos. En el siguiente video vamos a analizar la temática referente a los órganos de los sentidos. Los expositores en el siguiente video serán Paul Ríos, mi persona, Ani Carrión, Alioscar Ordóñez y Mateo Espinosa, pertenecientes al segundo ciclo paralelo B de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Loja. Neurofisiología central de la visión. Tenemos las vías visuales. Las señales nerviosas de carácter visual abandonan la retina a través de los nervios ópticos. Una vez llegados al quiasma óptico, las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria, para formar los tragos ópticos. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, y desde allí, las fibras geniculocarinas se dirigen a través de la radiación óptica a la corteza visual en el lóbulo occipital. Las fibras nerviosas también se dirigen a zonas más antiguas del encéfalo, como lo es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, los núcleos pretectales del mesencéfalo, el folículo superior y el núcleo geniculado lateral ventral del tálamo. En cuanto a las funciones que cumple el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo, se encuentran dos. La primera de ellas es que transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual. El núcleo se encuentra conformado por lo que son 6 capas nucleares. La 2, la 3 y la 5 reciben las señales desde la mitad lateral de la retina del mismo lado, mientras que las capas 1, 4 y 6 las reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. La segunda función que cumple este núcleo es la de filtrar la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual. Esto lo hace a través de las señales que proceden desde dos fuentes, las fibras corticofugas y también las zonas reticulares del mesencéfalo, que tienen una naturaleza inhibidora. Este núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo también se puede clasificar mediante otro criterio, y es que las capas 1 y 2 se las conoce como las capas magnocelulares, porque contienen neuronas grandes, de conducción rápida y que solo transmiten en blanco y negro. Mientras que las capas 3 y 6 se las conoce como las capas parvocelulares, porque contienen neuronas de tamaño pequeño a mediano, de conducción a una velocidad moderada y que transmiten también lo que es el color. En cuanto a la organización y función de la corteza visual, encontramos que está dividida en una corteza visual primaria, que constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos, mientras también se divide en lo que son las áreas visuales secundarias de la corteza, que reciben los impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. La corteza visual primaria también se encuentra dividida en lo que son 6 capas. En la siguiente figura, en la parte izquierda, están representadas aquellas conexiones que se originan en las capas magnocelulares y transmiten señales visuales en blanco y negro con cambios rápidos. En la parte de la derecha nacen aquellas conexiones que se originan en las capas parvocelulares y que envían impulsos que describen talles espaciales precisos, lo mismo que el color. Además, también se encuentran estructuras como lo son las manchas del color, que son importantes porque ayudan a detectar el color. En cuanto a las vías para el análisis de la información visual, nos encontramos con dos. La primera, que es la vía rápida de la posición y el movimiento representada por las flechas negras en la figura, nos dice dónde está cada objeto en cada instante y si está en movimiento o no, mientras aquellas flechas rojas representan la vía de la exactitud del color, que se ocupa de las proezas visuales como la identificación de las letras, la lectura, la determinación de la textura de los objetos, de sus colores detallados, y de descifrar lo que es y lo que significa un objeto a partir de toda esa información. Movimientos oculares y su control. El movimiento de los ojos está controlado por los músculos recto, lateral y medial que permiten que los ojos se muevan de un lado a otro, recto superior e inferior que se muevan de arriba hacia abajo y los oblicuos superior e inferior permiten su rotación. Los pares craneales, tercero, cuarto y sexto y sus conexiones con los nervios periféricos se dirigen hacia los músculos oculares. Junto al fascículo longitudinal medial van a permitir una inervación recíproca, es decir, mientras uno de los pares se contrae, el otro se relaja. Existen los movimientos oculares de fijación. Uno de ellos es el mecanismo voluntario de fijación, en donde la persona voluntariamente fijará su mirada sobre un determinado objeto. En cambio, el mecanismo involuntario de fijación será todo lo contrario. Se presentan también los movimientos optocinéticos, como por ejemplo una persona conduciendo un auto y en su frente se presenta un campo visual que se desplaza continuamente. También están los movimientos sacádicos durante la lectura. El objeto se mantiene estático, sin embargo, la mirada debe desplazarse para poder leer. Y están la fijación de objetos en movimiento, como por ejemplo el movimiento de seguimiento de un objeto que se mueve de arriba hacia abajo. Los colículos superiores son los principales responsables del giro de los ojos y de la cabeza para dirigirlos hacia una perturbación visual. Se presenta también la fusión de las imágenes visuales de cada ojo.
El ojo derecho e izquierdo están separados a una distancia de 5 centímetros y sus campos visuales nunca van a ser iguales, son idénticos pero jamás iguales. El ojo derecho verá de mejor manera la parte derecha y el ojo izquierdo verá mejor la parte izquierda. Además, cuando un objeto está muy cerca de la vista, la concordancia entre ambos jamás será igual. El estrabismo es la falta de concordancia entre el ojo derecho e izquierdo. Por ejemplo, está el estrabismo horizontal y el estrabismo de torsión, asimismo como el estrabismo vertical. Control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar. El ojo está inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el núcleo de Edinger-Westphal. Viajan en el par craneal 3 hasta llegar al ganglio ciliar. Aquí los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares que a su vez envían sus fibras hacia el globo ocular. Unas cuantas enfermedades del sistema nervioso central dañan la transmisión nerviosa de señales visuales desde la retina hasta el núcleo de Edinger-Westphal. Por ejemplo, es causada por una sífilis del sistema nervioso central, por alcoholismo o por encefalitis. Los nervios simpáticos del ojo a veces quedan interrumpidos, como sucede en el síndrome de Horner, en donde la pupila permanece contraída, el párpado superior se cae, los vasos sanguíneos quedan dilatados y no hay sudoración en la parte afectada. El siguiente sentido a tratar es el sentido de la audición. En la membrana timpánica se fija el mango del martillo, este a su vez se une con el yunque y seguidamente del estribo. En la ventana oval se mantiene la base del estribo. Es importante recalcar que el músculo tensor del tímpano va a permitir que las vibraciones sonoras se transmitan a través del sistema de huesecillos. Un cordial saludo, mi nombre es Aliosca Ordóñez y continuaremos con el sentido de la audición. Empezaremos hablando acerca de la anatomía funcional de la cóclea. Pues bien, como podemos observar, este va a ser un sistema de tubos en espiral que va a tener tres partes fundamentales: la rampa vestibular, el conducto coclear y la rampa timpánica. Aquí podemos observar de más cerca a la cóclea y aquí podemos distinguir sus estructuras, como son la lámina basilar, que va a tener sobre ella al órgano de corte y va a separar a la rampa timpánica del conducto coclear. Y también tenemos a la membrana de Reisner, que además de separar el conducto coclear de la rampa vestibular, va a tener una importancia, ya que permite que el conducto coclear tenga un cierto tipo de líquido que permite el movimiento de las células ciliadas. Aquí tenemos este movimiento, tenemos que va a iniciar en la ventana oval, cerca del estribo, va a entrar hacia la cóclea, se dirige y se va a redirigir hacia la ventana redonda. Luego tenemos la lámina basilar y su resonancia en la cóclea. Aquí tenemos que esta membrana va a ser muy fibrosa, va a tener entre 20.000 a 30.000 fibras, las cuales pueden ser tanto cortas y rígidas como largas y flexibles. Tenemos aquí que la resonancia de las frecuencias altas se va a dar cerca de la base del estribo y la resonancia de las frecuencias bajas se va a dar cerca del dicotremo, debido a que tiene mayor cantidad de líquido que va a vibrar en la cóclea. Ahora, a la función del órgano de corte. Tenemos que este va a ser un órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Además de que va a tener las células ciliadas, que van a ser muy importantes. Pueden ser tanto internas como externas. Ahora vamos a hablar acerca de la excitación de los nervios. Tenemos que estas células ciliadas se van a encontrar ancladas a la membrana reticular, la cual a su vez va a estar anclada a los pilares de corte. Y estas a su vez a la fibra basilar. Entonces, al moverse la fibra basilar, también se moverán los pilares de corte y con ello las células ciliadas, las cuales van a ir hacia adelante y hacia atrás, como que rozándose con la membrana tectórica. Va haciendo este movimiento. Aquí lo podemos observar de mejor manera. Entonces, como conclusión, tenemos que las células ciliadas se van a excitar siempre que la lámina basilar también lo vibre. Vamos a hablar acerca de determinación de la frecuencia del sonido o principio de la posición. Esto básicamente va a ser determinar dónde la estimulación va a ser mayor, en qué posición va a ser. Como un ejemplo les daba que las frecuencias bajas se va a dar en el extremo del ápice y las frecuencias altas cerca de la membrana, la base de la membrana. Ahora vamos a hablar acerca de los mecanismos auditivos centrales. Aquí podemos hablar acerca de las vías nerviosas auditivas. Como una breve explicación, tenemos que de la cóclea los sonidos van a ir hacia los núcleos
cocleares, luego al bulbo raquídeo, donde va a haber una sinapsis. Estas células van a pasar al cuerpo trapezoide, van a ascender hacia el núcleo livar superior, de aquí van a ir hacia el núcleo lemnisco lateral, y luego hacia el colículo inferior, donde va a haber otra sinapsis, y luego van a ascender a los núcleos geniculados intermedios, donde ya va a haber una excitación hacia la corteza, corteza auditiva primaria. Luego, en la función cerebral de la audición, ya encontramos la corteza cerebral, la cual se va a ubicar en los lóbulos temporales y vamos a dividirla tanto de asociación como primaria. Tenemos que ambas van a recibir tanto frecuencias altas como bajas y aquí tenemos que, como ya lo había mencionado, los núcleos geniculados mediales van a excitar a la corteza auditiva primaria y esta a su vez a la secundaria. Y además va a dar la percepción psíquica de los sonidos a las personas. También vamos a hablar acerca de la terminación de la dirección de la que procede el sonido. Aquí tenemos dos maneras: el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al opuesto, y la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos. Un ejemplo es cuando tenemos audífonos y primero escuchamos un sonido en una oreja y luego se pasa a la otra, o viceversa. Y para finalizar vamos a hablar acerca de los tipos de sordera y tenemos que esta se va a dividir en dos: en sordera nerviosa, que es cuando hay un daño a nivel de la cóclea o nervio cócleo, y la sordera de conducción, que es cuando hay un daño en la estructura física del oído. Los sentidos químicos, el gusto. El sentido del gusto es aquel que nos permite percibir el sabor de los alimentos que consumimos. Esto nos permite la posibilidad de desarrollar preferencia por ciertos tipos de comida y algunas veces por alimentos que nuestro cuerpo requiere. Todas las personas somos capaces de identificar una gran variedad de sabores, pero a su vez estos provienen de la combinación de 5 sabores primarios, llamadas sensaciones gustativas primarias. Estos son los sabores: agrio, que está estimulado por la presencia de ácidos en los alimentos; salado, percibido por la ingesta de sales ionizadas; dulce, que se va a estimular por la presencia de compuestos orgánicos, como azúcares, alcoholes, cuerpos cetónicos, entre otros; amargo, estimulado por las sustancias orgánicas que posean nitrógeno y alcaloides; y el sabor umami, que es el sabor de los alimentos que poseen glutamato. Con respecto al umbral gustativo, basta observar la imagen para apreciar que seremos mucho más sensibles a los sabores amargos, y esto deriva de un mecanismo de supervivencia para identificar sustancias tóxicas de los alimentos. Asimismo, observamos que seremos menos sensibles para el sabor dulce. Ahora vamos a hablar de las yemas gustativas, quienes son básicamente las encargadas de percibir los sabores. Los adultos poseen cerca de 10.000 yemas, las cuales se encuentran en las papilas gustativas, ubicadas en la lengua y en regiones faríngeas, y están compuestas de células epiteliales, entre las que están las células de sostén o soporte y las células gustativas. En su extremo externo observamos algunas microvellosidades que funcionan como una superficie receptora, y en su extremo interno se aprecian las fibras nerviosas que transmiten las señales del gusto hacia el cerebro. El mecanismo de estimulación de las yemas gustativas, las cuales son quimiorreceptoras, consiste en la unión del producto químico con sabor a un receptor ubicado en la membrana de las vellosidades. Esta provoca la abertura de los canales iónicos, provocando una despolarización y por ende que se genera una señal intensa hacia las fibras nerviosas gustativas. Cabe recalcar que todo este proceso ocurre en una muy pequeña fracción de segundo. Aquí podemos observar las vías para la transmisión de los impulsos gustativos desde la lengua y regiones faríngeas hacia el sistema nervioso central. Las señales, producidas en los 2/3 anteriores de la lengua, se dirigen al nervio lingual. Luego van por la cuerda timpánica del nervio facial hasta llegar al tracto solitario en el tronco encefálico. Las sensaciones gustativas producidas en el dorso de la lengua y en otras regiones de la boca se transmiten por el nervio glosofaringeo hacia un nivel un poco inferior del tracto solitario. Finalmente, las señales producidas en las regiones faríngeas también llegan al tracto solitario, solo que por medio del nervio vago. Después de hacer sinapsis en los núcleos del tracto solitario, las señales se dirigen al núcleo ventral posteromedial del tálamo, para dirigirse finalmente a la corteza gustativa en las regiones de la ínsula anterior y el opérculo frontal en la circunvolución frontal inferior. Ahora vamos a hablar del sentido del olfato. El sentido del olfato, a pesar de no ser muy desarrollado en los seres humanos, tiene una función importante en la percepción de los aromas. Su mecanismo está controlado por la membrana olfatoria. Esta se encuentra conformada por el bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides. Por los orificios de esta lámina pasan las fibras nerviosas de las células nerviosas olfatorias, y en la parte inferior de estas surgen los cilios o pelos olfatorios. Para explicar de forma simple el proceso de estimulación de las células olfatorias, vamos a apreciar la imagen.
Todo este proceso inicia de respirar. Eso causa la entrada a la cavidad nasal, moléculas odorantes que van a estar formando un olor. Estas moléculas van a ser captadas por los receptores que se encuentran en las membranas de los cilios o pelos olfatorios. Esto provoca la abertura de los canales de sodio, generando un estímulo que será transmitido desde las células olfatorias hacia el bulbo olfatorio, para posterior llegar al tracto olfatorio y finalmente al cerebro. Cabe mencionar que los humanos podemos percibir cerca de 10.000 olores distintos, y así como sucede con el gusto, se cree que estos provienen de la mezcla de olores primarios, las sensaciones olfatorias primarias, cuyos olores son alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. Finalmente, vamos a hablar de la transmisión de las señales olfatorias, que una vez llegadas al tracto olfatorio, estas toman dos vías. Una vía medial hacia el área olfatoria medial, donde se encuentra el sistema olfatorio primitivo, encargado de los reflejos olfatorios básicos, como lamerse los labios o salivar, y una vía lateral hacia el área olfatoria lateral, donde está el sistema olfatorio antiguo, encargado de disfrutar o aborrecer ciertos tipos de comida en función de nuestras experiencias vividas, y el sistema olfatorio moderno, encargado del análisis consciente de los olores. Y bueno, esto ha sido toda nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su comprensión y agrado, y muchas gracias.